Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Hoy, que es martes 22 de diciembre del año 2020, me da muchísimo gusto recibir a Médicos Unidos en este festejo prenavideño a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y el mismo Médicos Unidos. Este día, pues vamos a romper un poco lo que acostumbramos a hacer, porque pues hay una serie de cosas, y dando oportunidad a que se sumen los demás colegas, me voy a permitir una pequeña presentación para después darle la palabra a algunos de ustedes. Muy buenas noches, bienvenidos a esta hora en la hora de la Secretaría de Seguro y Portoque hasta hoy martes. Son 1.338.400. A ver, permítanme tantito porque no. 85.591 están activos, 996.302 se han recuperado y el 933 tiene abierto su... Ahí se ve ya la pantalla, creo que sí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Nuestro festejo prenavideño de Médicos Unidos. Y para iniciar quiero mencionarles quiénes fueron los iniciadores, los miembros iniciadores de Médicos Unidos. El doctor Roberto Rodríguez García, César Virgen Ortega, Arturo Perea Martínez, Jorge Chuck Sepúlveda, Manuel Ochoa Hernández, Rubén Álvarez Solís, Isaías Orozco Andrade y un servidor. Y así fue como se inició Médicos Unidos, el 21 de abril de este año. Quiero agradecer el apoyo de la Academia para Médicos Unidos de parte del doctor y académico Roberto Guillermo Calva y Rodríguez, que es el presidente en este bienio 2019-2021. Igualmente a la vicepresidenta, la doctora y académica Alicia Elizabeth Robledo Galván. Quiero de una manera especial también agradecer al doctor y académico Arturo Perea Martínez, expresidente de la Academia Mexicana de Pediatría y actualmente editor de la Gaceta de Nutrología Aplicada, en el cual siento que es muy importante dentro de Médicos Unidos por la proyección que va a tener en cuestiones informativas. Igualmente también quiero agradecer su participación, entusiasmo y un todoterreno a el doctor y académico Ulises Reyes Gómez, que con su empuje también apoya muchísimo a la Academia y a Médicos Unidos. Médicos Unidos inició el 21 de abril del 2020. La primera videoconferencia la dio el doctor y académico Arturo Perea el 8 de mayo, y de ahí no hemos suspendido un solo viernes. A la fecha llevamos 33 videoconferencias, y entre pláticas de café, pediatría al día, foros de expertos y médicos sobresalientes llevamos 60 videos, aparte de las videoconferencias. En el chat de WhatsApp somos más de 100 miembros y tenemos un canal de YouTube. Aquí todavía había puesto que había 180 suscriptores. Actualmente somos 242. ¿Qué es lo que ha pasado y qué tópicos se han tocado? Pues todos los que ven aquí. Hemos hablado de la pandemia, cuestiones de nutrición, dermatología, infectología, bioética, impactos, algunas cosas muy novedosas de historia, de arte, actualidades. Y hoy vamos a tener una, pues, de recreación, entretenimiento. La otra fase que tenemos los médicos. Esta es la Gaceta de Nutriología que dirige Arturo Perea. Y también quiero mencionar que ya salen los 242 suscriptores. Quiero decirles que hemos tenido impacto y ya encontramos la manera de hacer traducción al inglés de algunas de las videoconferencias, porque ha habido gente interesada en Europa y Estados Unidos que quieren enterarse qué es lo que estamos haciendo. Creo que va a ser algo importante. Yo lo había proyectado para el año entrante, pero ya empezamos. Y ahora, pues quiero dejar abierto primero, antes de seguir con un programa, de si alguno de ustedes quiere tomar el uso de la voz y dirigir, pues, algunas palabras aquí delante de todos, en este momento.
Y si no, pues dar paso a algunas de las cosas que ya tengo videos, que ya las tengo en una presentación para compartirlas con ustedes. ¿Alguien quiere decir algo? Muy bien, adelante, doctora Patricia Ramírez. Bueno, pues buenas noches a todos. Me da mucho gusto haber ingresado con ustedes a este grupo. La verdad es que he aprendido muchas cosas de todos y cada uno de ustedes, aunque personalmente no los conozco, pero el que seamos de varias especialidades y que tengamos diferentes actividades y opiniones enriquece muchísimo el grupo. Les agradezco mucho por haber aceptado que yo ingresara con ustedes y aquí estoy. Ustedes díganme, yo apoyo en lo que se necesite. Muchas gracias, doctora Patricia Ramírez. No sé si alguien más quiere el uso de la palabra. Yo también quiero participar, estimado doctor Eduardo. Soy Toño Luébanos. Adelante, Toño. Muchas gracias. Yo discúlpenme que no traigo mi gorrito, vengo todavía manejando, pero quiero mandarles un abrazo muy fraterno a cada uno de ustedes, decirles que me encantó pertenecer a este grupo. Lamento no poderme meter a todas las sesiones que hay por semana. Sin embargo, aprecio muchísimo y tengo una alta estima por muchos de ustedes. Creo que la oportunidad que me ha dado la vida de conocerlos y de participar en algunas conferencias ha sido muy gratificante. Y solo quiero decirles que es tiempo de reflexión, cada uno de acuerdo a sus creencias, pues estamos por festejar el nacimiento de Jesucristo para los que somos católicos y que sin duda habrá tristeza, habrá nostalgia por la gente que hemos perdido, que queremos, pero que sin duda, pues bueno, habrá que celebrar con lo más importante, nuestra creencia y la familia, que creo que es lo más importante. Un abrazo a todos y muchas gracias. Muchas gracias, Toño. Bienvenido. Bueno, si no hay más comentarios, Roberto, adelante, Roberto Rodríguez. Pues muy buenas noches a todos. Estamos vestidos así porque hoy, 22 de diciembre, cumplimos aniversario de casados, la doctora Liliana Silva Miranda y su servidor. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Excelente! ¡Felicidades! Muchas felicidades. Y pues lo estamos pasando muy contentos, muy agradables con todos ustedes. Es un gusto verlos y que estén bien y que sigamos bien y cuidarnos mucho. Pues eso les quería decir nada más. Muy bien, pero de todas maneras no te vas a zafar en cuanto se pueda del festejón. Muy bien, Roberto. Okay, ¿Alguien más quiere gracias. la palabra? Sí, doctor. Adelante, doctora Belmont. Bueno, buenas noches. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, aunque sea de manera virtual. Mi esposo y yo estamos aquí presentes, deseándoles lo mejor a cada instante. Él está celebrando su postcumpleaños y yo celebro mi precumpleaños. Y yo creo que lo mejor de todo esto es poder decir salud, cada quien con la bebida que tenga, la botana que haya elegido. Y deseo que podamos pasar ahorita un muy buen tiempo. Y yo, pues, solamente les deseamos salud. Salud. Bendiciones, salud. Hombre. Sí, gracias. Salud. Yo también quiero decirles algo, Eduardo. Adelante, Alicia. Miren, yo creo que Navidad siempre ha sido una época especial de esperanza, de reflexiones, donde analizamos lo que hicimos durante todo el año y donde hacemos los proyectos para el siguiente año. Pero la Navidad de este 2020 es, yo creo, la más especial de todas las que hemos vivido como profesionistas por los retos a los que nos hemos enfrentado. Y además porque, como lo han mencionado, hemos tenido gente muy cercana, compañeros, amigos, algunos han enfermado, otros ya no están. Pero al mismo tiempo esta época nos hace tener la esperanza de que viene algo mejor, de que el próximo año tendrá que ser, esperemos, que tengamos más bienaventuranza. Y algo muy importante es que nos ha dado más unidad. Este grupo ha sido como un grupo de apoyo. Para los que hemos estado trabajando en hospitales COVID, este grupo que se formó y al que agradezco que me hayan invitado a participar y que me hayan aceptado, aunque no pueda entrar en las matutinas, después las veo en YouTube y en Facebook, las que se han grabado,
pero es padre sentirse que está uno con un grupo de amigos que nos apoyan, que nos hacen sentir que no estamos solos, que en esa batalla del día a día contamos con todos ustedes. Y yo creo que ese es el mejor regalo de Navidad, ustedes. Y por eso brindo, como dice Leti Belmont, por la amistad de ustedes y que siga por muchos años. Muy bien, muy bien. Salud, Bueno, salud, David. si no hay otro A todos comentario, los presentes. si no hay otro comentario, Rubén, ¿quieres la palabra? Sí, si me hace favor. Adelante. Bueno, estamos aquí. Dijiste que somos 282 miembros, pero quiero agregar que mi esposa siempre ha estado presente y ella también es académica. Es la doctora Marcela Vargas Vallejo, es hemato-oncóloga pediatra. Y pues para nosotros es un gusto estar con ustedes, dirigirle algunas palabras, agradeciéndole la plaza que nos han dado desde que inició Médicos Unidos, las oportunidades que hemos tenido de participar, las grandes conferencias que nos han alimentado y nos hemos nutrido, agradeciéndole a todos los ponentes y a ti por tu dirección, Eduardo, que siempre ha sido muy meritoria. Y pues más que todo quiero hacer un resumen de este año, y el resumen con una palabra se diría gracias. Gracias porque tenemos salud, gracias porque estamos en familia, gracias por tener un techo y gracias porque tenemos pan en la mesa. Y asimismo, con esa misma esperanza, desearles a todos ustedes una feliz Navidad y que tengamos un año venturoso. El virus muta mucho, ojalá mute para bien, que no haga más daño y que nos dé salud y que siga viviendo su vida normal. Pero bueno, la intención de todo es que todo sea para que la humanidad marche de la mejor manera. ¿Quieres decir algo, mi amor? Muchísimas gracias, Marce. Salud. Pues, mucha salud. Que en este Salud y año muchas felicidades para todos. Salud, felicidades, que las mutaciones sean buenas y no malas. Salud. Eso. Pero nos iba a decir unas palabras la esposa. A ver, dejen que nos diga la doctora. A ver, perdón. Adelante, doctora. Pues, aunque no he estado activamente en la pantalla o algo, siempre sus conferencias las he escuchado. Son muy interesantes. La diversidad de especialistas apoya y aporta mucho para estar actualizados. Y lo que ahora necesitamos en este nuevo año es salud. 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 Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Sí, pues yo primero que nada, igual que todos ustedes, quiero agradecer la deferencia que hemos sido motivo todos desde el momento en que nuestro querido amigo Lalo nos invitó a formar parte de este hermoso grupo, de esta hermosa fraternidad. Y pues yo quiero decirles que efectivamente ha sido un año difícil, hemos derramado muchas lágrimas, pero yo creo que el día de hoy es muy importante que festejemos con alegría, sacando a la luz todos los sentimientos positivos que tenemos y que lleguen hasta el último rincón del mundo, del universo, donde están todos los seres amados que se han ido, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, colegas, no nada más médicos, enfermeras, camilleros, etcétera, toda la gente que reciban de nosotros el día de hoy un festejo, algarabía, allá donde están junto a Dios nuestro Señor, que están festejando seguramente y que nos van a escuchar con alegría también el día de hoy. Seguramente muchos estamos extrañando a nuestros amigos, a nuestras familias, pero yo creo que es necesario que hoy, como dijo bien nuestra querida amiga la doctora Alicia, es importante que hoy, esta Navidad, aunque es diferente por las características propias de esta contingencia, pues enviemos un mensaje de esperanza, de amor, de aliento, y qué mejor muestra de amor que proteger a nuestros seres amados. Ojalá y que todos sigamos ese ejemplo y no vayamos el día de pasado mañana a cenar
a visitar a los abuelos, etcétera, y mejor nos quedemos en casita porque creo que esa es la mejor muestra de amor que podemos entregarle a nuestros seres amados. Protegerlos, y protegerlos es quedarnos en casita. De verdad, les tengo mucho cariño, mucho afecto. He aprendido a la distancia y sin vernos muchos de nosotros personalmente a tenerles un cariño muy especial. Dios los bendiga y pues igual que todos también, salud, por amor, esperanza y fe. Salud. Salud. Muy bien, Salud. Ulises, muchas Salud. gracias. Así sea. Pues llegó Salud. justo a tiempo Ulises Reyes. Ulises, si me escuchas, para que hagas uso de la palabra. Más le vale llegar a tiempo. Bueno, creo que... Pues mientras gracias a acomoda, me da todos. oportunidad de mandar mensaje, doctor. A ver, Carlos, adelante, perdón. Primero, estoy contento de pertenecer a este grupo que usted dirige, pero además agradecerle la oportunidad que me ha dado de estar participando en este año. Este año ha sido de retos, desafíos y más que alegrías, de tristezas. Yo en esta Navidad espero de todo corazón que Dios ilumine sus hogares, que les lleve vida, que les lleve salud y alegría. Muchas felicidades y muchas gracias por darme la oportunidad de pertenecer a este grupo. Gracias. Gracias. Salud. Muchas gracias. Ulises, adelante. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Mil disculpas, me desconecté porque anda mal esta compu, pero ya estamos aquí, primero Dios. Buenas Lo noches. más importante hoy para mí es verlos aquí a todos ustedes, es tener la oportunidad de nuevas amistades. Vivimos un tiempo muy difícil allá afuera, en los hospitales, pero creo que lo importante es festejar la vida. Para mí, agradecerle a Dios un momento más hoy aquí es un triunfo y una gran bendición. Yo les deseo de todo corazón que Dios proteja a sus familias, proteja a los que todavía estamos viendo pacientes, para que nos mantenga vivos, para que tengamos la oportunidad más adelante de poderles estrechar las manos, de poderlos abrazar. Les deseo lo mejor a ustedes y a sus familias. Bendiciones por siempre. Sé que Dios nos va a proteger, porque no somos malas personas y estamos siempre cuidando por los pequeñitos. Pero mi mensaje está en el video que van a presentar en un momento más. Gracias por la amistad, por cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muy bien, Ulises, muchas gracias. Bueno, si no hay más opiniones por el momento, vamos a ver algo que ya tenemos grabado, si les parece. Y vamos a verlo. A ver, déjenme. Hola, adelante. Espérenme tantito, tengo aquí un problema para... Voy a poner los videos. Sí, voy a poner un video, pero permítanme tantito, que tengo aquí mis problemas técnicos. Y ya, creo que ya se ve la pantalla, ¿verdad? Pues, sí, ya se ve. Este es un mensaje de Arturo Perea. Ese es de la academia. Cabezón. Está sí, Villahermosa. Sí, ya lo he visto. Villahermosa. Si cierran sus micrófonos para poder escuchar los mensajes. No se escucha nada, Lalo. Doctor Orozco, si no te va a tocar cantar a ti. Ya está preparada, Carlos, ahí ya está lista. ¿Cuánto va a ser la cantada mientras se conecta?
Yo creo que está teniendo algún problema ahí, Eduardo, porque técnico, sí, yo creo que sí. No se escucha nada. Y a lo mejor no se da cuenta. Si quieren, puedo... Creo que no se escucha, ¿verdad? No. No, Lalo, no se está escuchando nada. No, no se oye nada. A ver. Este es el video de Ulises Reyes. ¿Se oye? No. ¿Se oye? No. No, no se escucha. No se oye nada. No se escucha. A ver, vamos. Ahí ya sí, se está ya. escuchando, ya. Ok. Regrésalo, por favor. ¿Lo puedes regresar, Lalo? No se escucha nada. No se escucha bien, Eduardo. Es otra música. Es otra música. Sigue de aquí, apágalo. Perdón, era mi computadora. Perdón, era mi computadora. No se escucha. ¿Dónde la apago? No se escucha nada, Eduardo. No se escucha, Lalo, nada más se ve la imagen, pero no se escucha nada. Yo pensé que era la música y era la música del doctor Roberto. Sí, perdón, a ver, déjenme ver. A ver si puedo hacer algo aquí. ¿Quieres, Perdón. en lo que le buscas, interpreto alguna melodía? Sí, adelante. Sí. Voy por mi guitarra. Compartir. Aquí tengo mi guitarra. Puedes compartir. A ver, permíteme, a ver si puedo ya compartir esto, permíteme. Pero cierren sus micrófonos para que podamos escuchar adecuadamente, porque si están abiertos hay interferencia. No, creo que hay problemas, ¿no? Adelante, Ulises. ¿Me puedes dar pantalla? Sí, déjame ver. En lo que arreglas. Ahí estás. Sí. Habla, Ulises, si te vas a ver en la pantalla grande. Ok. Bajo tu luz, todo vuelve a brillar. En tu cobijo me vuelvo a levantar.
para decirte con tanta fuerza que tú eres hoy mi inspiración. Bajo tu luz no tengo oscuridad. Por tu lealtad hoy vuelvo a respirar. Hoy soy mejor, me siento triunfador cuando apareces con tanta majestad. Señor, bajo tu luz camino, guíeme e ilumine, se alumbrera en mis pasos. Señor Dios celestial, me entrego, úseme para decirles lo que usted quiere, Señor. Gracias, Señor, por la vida, por permitirme estar aquí un momento más. Bajo tu luz, Señor. Bajo tu luz. Todo vuelve a brillar por tu lealtad. Hoy vuelvo a respirar. Hoy soy mejor, me siento triunfador cuando apareces con tanta majestad. Señor, bajo tu luz camino, guíeme e ilumine, se alumbrera en mis pasos, e ilumine, sí, a todos mis amigos, se alumbrera en mis pasos. Para ti la honra y la gloria, mi Dios. Feliz Navidad a todos. Bravo, bravo, mucha inspiración, mi estimado Ulises. Como Hombre, siempre. un abrazo, Bravo, Ulises, qué bravo. bárbaro. Bravo. Felicidades. Hermoso. Hombre, súper bien. Bravísimo. Oigan, Gracias. quiero ver si compartiendo de esta manera se puede ver el video de Ulises. A ver, veamos. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve algo? Sí. Sí, Sí se ve, pero no se oye. Escucha. Es que falta darle ahí. Creo que algo está fallando acá. Hay que compartir sonido, pero no sé cómo se hace. Solo hay que compartir el sonido. A ver, déjenme. Qué barbaridad. Y miren que estuve probando todo, pero a la mera hora se chisporroteó. Esto, acá.
Ahí se escucha, ¿no? No. A ver, voy a... Oye, Lalo. Unos audífonos Bluetooth y a lo mejor eso... ¿Se escucha? Sí. Ya, se escucha un poquito. Reinícialo, por favor. Gracias. Canto de niño pequeño, canto celestial, para ti, Dios de los cielos, entre nubes de algodón. Soy pequeñín y lo sabes, apenas si puedo hablar, pero quiero que tú sepas lo que te quiero decir. Ven, pequeñín, tú lo sabes, una ronda celestial, bailaremos la mañana para alabar al Señor. Ven, pequeñín, tú lo sabes, Dios celestial eres tú. Ven, por favor, yo te pido que los cuides por igual. Ven, pequeñito, te digo, ven a traerle tu amor. Dice el Señor que lo amas, tanto como lo amo yo. Ven, pequeñito, lo sabes, una ronda celestial, bailaremos la mañana para alabar al Señor. Ven, pequeñito, lo sabes, Dios celestial eres tú. Ven, por favor, yo te pido que le quieras al Señor. Muchas felicidades, Ulises. Hermoso, hermoso. Muy bonito. Sí, muy bonito. Sí lo recibimos por el WhatsApp y la verdad está muy bonito. El contenido es significativo. Vamos a probar, parece ser que ya se resolvió. A ver. Con todos mis sentidos. Hoy quiero decirte, Señor, que todas tus señales tocan mis sentidos. Veo en el rostro de un amigo tu mirada. Escucho tu voz en la risa de un niño. Siento tus manos en los que me aman. Y en la naturaleza respiro tu cariño. Hoy quiero decirte, Señor, que todas tus señales tocan mis sentidos. Que este año es de contraste y enseñanza. El contraste del ser humano bueno y solidario con el del tipo oportunista, ruin y lapidario. La enseñanza reiterada y ya sabida, que es tu presencia, la familia y el amigo, lo que me hace sentirme siempre contigo.
haciendo una suerte y una fortuna a mi vida. Hoy quiero decirte, Señor, que todas tus señales tocan mis sentidos, en el abrazo materno, en mis hijos y su sonrisa, en la cercanía de mi amada, en vivir sin prisa, en la convivencia de hermanos, de amigos, en tu imagen divina, en la oración cotidiana. Gracias, Señor. Gracias por estar en mis sentidos. Hoy quiero decirte, Señor, que todas tus señales tocan mis sentidos. Gracias porque me reiteras en cada mañana que la vida es un regalo, que no ha sido vano, que después de años como el presente, nos refrendas que no puede haber nunca ni días, ni horas, ni minutos perdidos. Tan solo hay que hacer lo indicado por ti, amarnos unos con otros, con toda la fuerza, con todas las ganas, con todos los sentidos. Hoy quiero decirte, Señor, todas tus señales tocan mis sentidos, convencido que no hay ni tragedia ni enfermedad donde tu presencia no proteja mi existir y mi paz, preservando el espíritu, la esperanza y la felicidad, reforzando, Padre mío, que por ti seré siempre capaz. Señor, gracias por dejarme decirte todo esto, con mi gratitud, con mi amor, con mi fe. Gracias, Señor, te lo digo, con todos mis sentidos. No, es que se escucha muy poquito. ¿Cómo están? Pues esta canción que les voy ahora a cantar va a nuestra reunión navideña. No se escucha. No se escucha. No se escucha. No se oye. Es que yo creo que está grabado y como no puede compartir el audio, pues no lo vimos. ¿Se escucha? Ahí va, ahí viene. Ahí va. Ya no. ¿Sí? Ok. Evelyn Lalo. Es doctora. Va a tener que cantarla en vivo, doctora. No se escucha, Lalo. No se oyó. Algo está pasando. Yo creo que si apagan Es que, su audio, no, es que como era un video y no, si no sabe uno compartir el audio, no se oye porque el video se ve que está bien grabado, pero vamos echó mucho feeling la doctora, pero si no sabemos compartir el audio, no se oye. Lalo, Y si comparte... donde dice opciones de audio, ahí viene uno que dice compartir audio. En opciones de audio. dice igual, altavoz, probar, cambiar, dejar audio, configuración de audio. A ver. Mientras digamos salud. Así es, por favor. Dice. Oye, Lalo. Sí. ¿Puedo desearles a todos una feliz Navidad y un feliz año? Hace rato me disculpo porque me entró una llamada del doctor Fernando Stein y no pude suspenderla. Y me cortó el Zoom, pero ya estamos aquí.
Y quisiera aprovechar nada más para primero agradecerte a ti, el que me hayas invitado desde el principio para hacer este grupo. Y aunque me he zafado un poco en algunas sesiones, pero estamos ahí al pendiente. Y desearles a todos y cada uno de ustedes que pasen una feliz Navidad y que el año nuevo pues haga olvidar este año y que venga con mayores esperanzas. Ojalá que nos pongan la vacuna pronto, los que nos la vamos a poner, y que esto ayude a mitigar un poco los contagios. Muchas gracias Manuel Ochoa por tus palabras. Estoy viendo que sí tengo aquí problemas, cambié de computadora, casi siempre hago la reunión de la noche en la computadora del consultorio. Yo pensé que aquí en la casa de ustedes iba a ser más fácil, porque también es una computadora muy similar, pero creo que no. No, es que el host es la computadora del consultorio. Tendrías que pasarte tú el host para acá. Puede ser que esto sea el problema. Sí, a mí me pasó una vez que yo siempre las programo en el teléfono y las hago en la computadora y no funcionaba hasta que del teléfono pasé a la computadora el administrador y eso resolvió todo el problema. Bueno, pues entonces vamos a pedirle a Isaías a ver si tiene por ahí su guitarra y a Roberto Rodríguez que encienda su radio, que ya sé que lo hace muy bien ahí con su teléfono y que pues los videos que ya no pude pasar, me haga favor de pasarlos. No sé si lo puede compartir, a ver del chat. Lalo, yo creo que si puedo compartir pantalla, pues les comparto el video que ibas a poner ahorita de YouTube, ¿no? ¿Sí? Si me permites. Sí, sí puedes. Adelante. Okay. ¿Lo escuchan? A ver, ponlo. ¿Escucha? No, yo no lo escucho. No, no se escucha. Se ve, pero no se escucha. Se ve, pero no se escucha. También está en doctor. A ver, ahora pruébale, Ulises. Isaías, a ver, Isaías. A ver, déjame te comparto otra vez de nuevo la pantalla, a ver si se escucha. ¿Se escucha? No. No se escucha. No se escucha. No, pues entonces no sé cuál sea el... A ver ahí. Se ve. A ver, voy a ver si yo lo puedo hacer, pero está el teléfono, todo lo demás. ¿Quién sabe dónde esté? Bueno, Facebook trata de... Entonces ya mundano que se escucha. A ver, Roberto. Es que estoy buscando porque no sé, porque como está en el teléfono, no está en la computadora, entonces no sé cómo se le hace. Estoy tratando de hacerlo, pero... La tonada es la misma. A ver, déjame.
estás ya completo. Adelante, Roberto. Sí, es que no sé dónde está la... Capaz que ya lo encontré. Ahora déjame ver. A ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. Por aquí debe de estar, por aquí debe de estar, por aquí debe de estar, por aquí debe de estar. Por aquí debe de estar. Cante algo mientras. O que cante la doctora Belmont. A ver si se escucha este. A ver, venga. Venga. ¿Se escucha? No. Tres, dos, uno. ¿Estás listo para mejorar tu pronunciación en inglés? En Open English tenemos que dominar todo por pie derecho. Por eso te... Está muy divertido. Cantamos algo, Eduardo, si gustas. Sí. Yo quería probar. Esta canción de mi... A ver, Roberto, deja de compartir, por favor. Ok. Sí. A ver, déjame probar otra vez. ¿Ahí se escucha? Ahí está. Sí. Sí, ya se escucha. Son las 9. Los adornos. Ya no se oyen. Ya no se escucha. Sí. Se ve que le echa mucho feeling, pero no oímos nada, ¿eh? Yo creo que tiene que cantar en vivo. Sí, yo creo que hay que cantar en vivo, ¿les parece? Aquí tengo ya la guitarra, por si quieres, Lalo, y pues me aviento una de perdida porque no era de las que estaba preparada, pero puedo aventarme una que ya tengo aquí la guitarra lista. Pues échatela con la guitarra y cantamos así porque... Pues vamos a ver si sale porque teníamos preparado otras canciones, pero pues bueno, vamos a ver. En tu mano yo aprendí a beber agua. Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula, porque yo corté mis alas. El alpiste que me daba fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Fue mi canto para ti, siempre completo. Sin ti no pude volar en otro cielo, pero me dejaste solo, confundido y olvidado. Y otra mano me ofreció tu anhelado. Lo que un día fue
no será. Ya no vuelvas a buscarme, no tengo nada que darte, de tu alpiste me cansé, de a volar a otro cielo y dejarte a tu jaula. Tal vez el corrió caía, pero dale, déjame encender la luz, no quiero nada. Si esto hubiera sido ayer, lo tomaría. La primera vez se ofrece para que yo aquí me quede, pero sin amarte ya, ¿qué ganaría? Lo que un día fue no será. Ya no vuelvas a buscarme, no tengo nada que darte, de tu alpiste me cansé, de volar otro cielo y deja abierta tu jaula. Tal vez otro corrió caiga, pero dale, de beber. ¡Bravo! Bravo, muy Bravo, bonito. bravo. Doctora Pati, la acompañamos con su paloma negra si quiere. Salud. Enciende tu micrófono, Patricia. Ya me canso de llorar y no amanece. Encienda su micrófono, doctora. Ya no sé si maldecirte o por mi rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde están tus amigos? ¿Qué te de la Ave María en los tonos espacios encima de esa. momentos en que quisiera mejor rajarme. Ya no de mi pena. Ojos mirar tus ojos y mi cariño con aurora se vuelve por exactamente cómo va. Se me va encima. Ya agarraste por tu cuenta la paloma negra, ¿dónde andará? Ya no juegues con mi honra arandera. Si tus caricias
de ser mía, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reina de un penal. Quiero ser Libre, vivir mi vida con quien yo quiero. Dios, dame fuerza. Me estoy muriendo por la ya agarraste por tu cuenta las parrandas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! Ahora sí, Bravísimo. Ahí les voy. Ahora sí, ándele pues, vámonos. Te digo bien. Te digo bien. Ahí les voy. Venga. ¿Se escucha? Sí. Cuando estoy aquí, yo vivo este gran momento, como hoy que me casé en un día como hoy, mirándote así, tantas emociones siento. Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré. Detalles de una vida, historias que aquí conté. Amigo, yo gané tristeza, yo sentí partiendo. Y a veces conseguí mi llanto pasar sonriendo. Lo que me a veces no me lo importante es Viví. Feliz Navidad, que la pasen muy bien y la estamos pasando perfectamente bien. Muchos abrazos. Gracias. Así como son. Bravo. Bien, bien. Estamos muy felices. Excelente. Muy bien. Son momentos que no olvidaré. Detalles de una vida, historias que aquí conté. Pero yo estoy aquí viviendo este gran momento. Ay, como este que estamos viviendo. Estando frente a ti, nuevas emociones siento. En paz con la vida, siguiendo yo voy, con fe y con amor, optimista yo soy. Si lloré o si reí, lo importante es que emociones viví. Si lloré o si reí, lo importante es que emociones viví. ¡Ay! Puro dolor desde Minatitlán, Veracruz, para ustedes. Muy bien. Excelente. ¡Bravo! Felicidades por tu aniversario de matrimonio.
Sí, así es. Bravo. Muy bien. Toda la vida. Bueno, dadas las dificultades de los audios y esto, no sé, ya para cerrar, no sé si alguien de ustedes quiere tomar la palabra de los que habían faltado o si quieren decir algo más, para pues, casi cerrar este festejo. Sin embargo, les quiero decir que tanto el jueves, el viernes, vamos a tener los horarios. Sé que es un poco difícil, entonces me voy a dar a la tarea de hacer el video. Yo los invito a ustedes, ahí mandé ya los pósters de pues el recuento de este año, los propósitos, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que hemos hecho hasta ahora, y ahí una plática de amigos que quede ahí para la posteridad. No sé si Jorge, Luis Jorge, ¿tú quieres hablar algo? Adelante. Muy buenas noches a todos. Es para mí un gran honor participar en este grupo tan importante, tan valioso, de grandes hombres y grandes mujeres. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí conviviendo con ustedes en este año tan atípico, en este año tan diferente para todos nosotros. Quiero hacer mención de una reflexión que no es completamente mía, pero la encontré y la modifiqué un poco y quiero compartirla con todos ustedes esta noche en esta posada. Estoy en una reunión. Dice así: diciembre del 2020, año de la pandemia. Se titula "Este año ha sido un gran año. En el año de la muerte estoy vivo. En el año de la enfermedad, en el que estuve enfermo, ahora estoy sano. En el año de la escasez, he sido bendecido con pan todos los días en mi mesa. En el año de la caída, estoy de pie. En el año del temor, hoy estoy confiado. En el año de los desastres, hoy estoy seguro y resguardado. Este ha sido para mí un gran año, porque tengo un gran Dios. Cuando todo el mundo parece ir a la deriva, mi barca sigue aún a flote y no se ha hundido. Y no ha sido por nuestras fuerzas propias, sino solamente por la gracia de Dios. Gracias a Dios, porque en este gran año sigo aquí de pie con mi familia, que tanto amo, de pie, con salud, con toda la fe en que saldremos todos y cada uno de nosotros adelante. Muchas gracias. ¡Bravo! Yo creo, ¡Bravo! Muchas gracias, Luis Jorge. Yo creo que este gran grupo de Médicos Unidos de la Academia Mexicana de Pediatría sigue de pie, porque cada uno de nosotros, dentro de nuestras trincheras, tenemos una misión que no hemos terminado, y por eso Dios nos sigue confiando la salud.
Entonces, grupo, yo les pido que sigamos nuestra misión, que sigamos adelante, que completemos lo que tenemos que hacer, investigando, estudiando, trabajando, atendiendo a nuestros pacientes y atendiendo a nuestros propios familiares día a día. Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes y les deseo la mejor, las Navidades y la mejor de los años. Mucha salud a todos. ¡Salud! Salud, gracias. Excelentes palabras, doctor Luis Jorge Matos Alviso de Guerrero. Y gracias por la invitación de estar aquí con nosotros por primera vez. No sé si todavía hay oportunidad de un palomazo más, siguiendo la línea de mi cuatacho. Yo les quiero cantar algo. Y es algo muy significativo. Espero, voy a ponerle un audio solo para que yo agarre el tono. Y porque yo creo que el audio está muy mal, pero más bien va a ser como un poco a capela. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Bueno, entonces vamos a ver un poquito. ¿Oyen la música ahí o no? Sí. ¿Sí? Ponle mejor. Les voy a poner la bocinita. Yo creo que con eso el audio va a estar un poquito mejor. ¿Sí? Vamos a silenciar nuestro... Todos van a conocer esta canción, pero yo se las quiero cantar con mucho cariño, con mucha fe, con todo el espíritu y el alma enardecidos de estar vivos en esta época tan compleja y pues con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes, deseándoles lo mejor. Y ahí va. Para acá. Bueno. Ave María, gratia plena. María, gratia plena. María, gratia plena. Mater Dominus tecum. Et benedicta tu in mulieribus, benedictus, et benedictus fructus ventris, tu, Jesús. Ave María. Hola. No, montese. ¿Vas a hablar? No quiero hablar. Yo no voy a hablar. Todavía no acaba. Bravo. Ahora ahí va en el otro tono, a ver qué les parece. Sí, muy bonito. Ave María. Sí, Gratia plena. Dominus tecum.
Muchas gracias, Leti. Muchísimas gracias. Qué bárbaro. Qué bonito, felicidades. Muchas gracias y con mucho cariño para ustedes. Hombre, perfecto. A ver, vamos a ver si se puede esto. Venga. ¿Se escucha? Sí. Sí. Vamos a cantar todos. ¿Todos? Bien. Ya dejó de oírse. Mano, la canción de la alegría. El canto alegre del canta, sueña, cantando y ves soñando nuevos en que los hombres volverán a ser hermanos. Canta, sueña cantando y ves soñando el nuevo en que los hombres volverán a ser hermanos. Está fallando la computadora en el doctor. A ver, En tu camino solo existe la tristeza y el llanto amargo de la soledad completa. Ven, canta, sueña, cantando y soñando el nuevo en que los hombres volverán a ser hermanos. Que no encuentra alegría en esta tierra. Hermanos, Las estrellas, canta, sueña, cantando, soñando el nuevo los volverán a ser hermanos. Mientras la alegría de esta tierra buscará hermano más allá de las estrellas. Para. apréndelo, ¿cómo se aprende? Bravo.
a las cosas que les piden. Hombre, qué bárbaro. Muchas felicidades a todos. Navidad, feliz año para todos. Feliz año a todos. Feliz año, un Bendiciones para abrazo de todos. corazón para todos. Felicidades. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad año! y feliz año nuevo. Feliz Navidad. Estamos viendo. Navidad. Salud. 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 Abrazo, bendiciones. Dios con ustedes. Bueno, gracias y hasta la próxima. Ya encontraremos cómo compartir los audios y será Gracias para al la doctor próxima. Eduardo Antonio Lara Pérez por sus ímpetus para llevar a cabo todo esto que ha hecho tan grande a Médicos Unidos. Gracias, doctor Eduardo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye. Felicidades. Chao. Bye. Muchas Bye, felicidades. bye. Bendiciones, chao. Bendiciones. Bye, bye, bye.